Dios les bendiga, amados hermanos, en diferentes lugares, saludando a todos los hermanos. En esta hora vamos a tener esta enseñanza sobre los últimos tiempos, los tiempos finales de la escatología bíblica. Así que vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, te doy gracias una vez más, porque tuya es la sabiduría, Padre, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos, Padre, bendice a cada familia, a cada hermano, donde quiera que estén, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria a Dios. Le invito acá, hermano, para que abra su Biblia. Allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en capítulo 1, verso 18. La Biblia nos habla de muchas señales y tenemos nosotros también en Lucas capítulo 21, el verso 29, acerca de la señal de la higuera. Por eso vemos tantas cosas que están pasando y muchas cosas que van a suceder. El pueblo de Dios tiene que estar alerta, tiene que estar preparado, tiene que estar siempre meditando en la Escritura. Y este es el tiempo para mirar el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, donde es un libro muy profundo que hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo. La revelación que Dios le da al apóstol Juan de las cosas que tenían que suceder y que van a suceder, amados hermanos. Por eso el Señor habló también acerca de esta señal de la higuera, que cuando teníamos que mirar nosotros la higuera y que cuando sus hojas comiencen a brotar, es porque el verano está cerca, porque se aproxima la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y dice la Escritura, la palabra de Dios nos enseña aquí en Romanos capítulo 1, verso 18, que el hombre ignora intencionalmente a Dios. O sea, el hombre no tiene excusa, porque todas las cosas que están sucediendo, los acontecimientos, las pestes, vemos terremotos en diferentes lugares, son señales para que el ser humano se arrepienta, pero el hombre no quiere arrepentirse, el hombre no quiere buscar a Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación y tenemos el deber de salvar a nuestra familia, de predicarle a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestro hogar, que se fomente la oración, que se fomente siempre la palabra de Dios, que estemos nosotros siendo líderes en nuestra casa, en nuestro hogar, ser el ejemplo, ser el testimonio, amados hermanos, porque hoy en día los hogares se están destruyendo, los hijos se rebelan contra los padres, la tecnología está absorbiendo a la juventud y al mundo entero, porque es la plataforma del anticristo. La ciencia y la tecnología, de lo que nos habló el profeta Daniel, que sucedería en los últimos tiempos, que la ciencia aumentaría, eso ya está sucediendo porque es un plan diabólico para el mundo entero, que por medio de la tecnología será implantado el microchip al ser humano, donde va a desaparecer el billete físico, donde el dinero electrónico será predominante en el mundo entero. Y nosotros, amados hermanos, tenemos el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, y debemos estar alerta, debemos estar preparados. Así que aquí dice en el verso 18, dice: pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios puede ser conocido le es evidente, pues Dios se lo hizo evidente. Primero, el verso 1 habla, la ira de Dios se manifiesta, ha sido manifestada. Por eso vemos inundaciones en diferentes países, huracanes en diferentes países, por la idolatría. La ira de Dios se manifestada por la idolatría. Vemos cómo gente ha caminado para adorar una estatua en Montecristi desde Puerto López, saliendo desde altas horas de la madrugada. Sin embargo, por medio camino han sido atracados, asaltados, bandas delincuenciales, los han atracado quitándoles celulares, dinero. ¿Por qué? Porque esta gente caminan ciegas, porque van a adorar a un ídolo que no ve, que no escucha, que no habla. Usted y yo tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿qué estamos haciendo como líderes en nuestro hogar? Le estamos enseñando a nuestros hijos, estamos orando con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja, o solamente tenemos el título de creyentes, o tenemos solamente el título de cristianos, y no es así, porque el Señor dice que no tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, que nuestra conducta tiene que marcar la diferencia y que eso es realmente lo que Dios ha demandado en su palabra. Entonces dice la Escritura en el verso 21, dice:
porque supieron de Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, siendo entenebrecido su insensato corazón. No glorificaron a Dios ni le dieron gracias, dice el apóstol Pablo. Mucha gente se levanta por la mañana, pero no dobla sus rodillas. No hay un acercamiento, y eso es lo que Dios ha demandado en su palabra. Dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Mucha gente pensó que el virus había desaparecido, que el virus ya se había ido, que con la segunda dosis ya estaba la solución. Y usted se da cuenta que no es así, porque ha habido un nuevo rebrote de una cepa más letal, de contagio más fuerte, donde todas las naciones están en alerta, países, aeropuertos están cerrando para el continente africano, porque están asustados, están atemorizados. Pero usted y yo no tenemos que tener temor de malas noticias, tenemos que estar confiados cada día. Eso sí, recuerde que nuestro enemigo, el adversario, él sabe cuando la persona no lee, él sabe cuando la persona no ora, él sabe cuando el creyente no tiene el temor de Dios y es vulnerable, porque dice la Biblia que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Nuestra vida no debe ser una vida lirista. Una vida lirista es una vida teórica, no. Nuestra vida como creyentes debe ser una vida práctica, donde la paz del Señor tiene que reflejarse en nuestros ojos, en nuestra vida, hacia nuestro prójimo, hacia los demás, donde nuestra conducta, nuestro comportamiento hacia nuestro hogar, nuestro respeto que debemos darle a nuestros hijos y enseñarles a vivir en agradecimiento, en respeto hacia las personas mayores, porque todos esos principios y valores ya se han perdido. La Biblia dice que el apóstol Pedro escribió en la segunda carta, en el capítulo 3, que en este tiempo vendrían burladores, vendrían blasfemos, vendrían gente amadores de sí mismos, de los deleites, del dinero y amadores de este mundo más que de Dios. Iglesia, despierta. Iglesia, es tiempo de hacer un stop en nuestras vidas. Es tiempo de decirle a toda la gente que estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales, porque el ser humano no quiere entender. La Biblia dice allí en Isaías, dice en el capítulo 1, dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso dice la Escritura. Amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos. El liderazgo empieza por la casa. El diablo ha venido a robar, a matar y a destruir los hogares, los matrimonios. Recuerde que Dios viene por una iglesia fiel. Pero ¿qué pasa en este siglo XXI? El causante de los divorcios es la infidelidad. La causa mayor de los hogares disfuncionales es la infidelidad. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo fiel, un pueblo entendido. Nosotros como iglesia tenemos ese deber, como pueblo de Dios, de meditar en las Escrituras, de buscar el reino de Dios y su justicia, porque ya se ha acercado, dice la Biblia. Tenemos el verso 22, dice, porque profesando ser sabios se volvieron insensatos. Dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En la India adoran reptiles, la gente adora estatuas, adora imágenes, camina de madrugada para llegar con una ofrenda hacia un ídolo. Eso lo vemos aquí en esta provincia de Manabí, una idolatría terrible en nuestro país. En diferentes países la santería, como en Brasil, Venezuela, en muchos países. Y la gente quiere y se pregunta por qué pasan todas estas cosas. Ahí está la respuesta en el verso 18. Le está diciendo el apóstol Pablo, la ira de Dios se manifiesta. Está manifestada la ira de Dios. Por eso las pestes, los terremotos, las plagas no se van a ir. ¿Por qué? Porque el hombre ama más los deleites, ama más la vanidad de este mundo que reconocer, que hacer un paréntesis, buscar a Dios con toda su familia, en humildad, en reconocimiento de que estamos en los últimos tiempos. Tiempo para buscar a Dios hay ahora. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle por tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. En un hogar no puede solamente una persona buscar a Dios, solamente el cabeza de hogar tiene que buscar a Dios, no. O solamente la esposa tiene que buscar a Dios, no. Todos tienen que unirse en oración en este tiempo. Porque se vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos. En este nuevo año 2022, hermano que me estás escuchando, si tú no le enseñas a tu familia a orar, a buscar de Dios, prepárate, prepara tu hogar, prepara tu casa, salva a tus hijos, salva a tu familia. Porque la única cobertura
es la palabra de Dios, es la fe en nuestro Señor. Recuerda cuando entró ese espíritu de muerte allí en Egipto y no pudo con los hogares que tenían la sangre del cordero en las puertas y en las ventanas. ¿Por qué? Porque esa era la señal. Y la señal es que en tu casa tiene que haber oración, tiene que haber temor de Dios, tiene que haber lectura de la palabra de Dios y tiene que haber fidelidad, amada iglesia. Esto es lo que quiero compartirles en esta hora acerca de los últimos tiempos, para que ustedes también en sus casas mediten en Apocalipsis capítulo 11, para que mediten también en Apocalipsis, para que vean a partir del capítulo 5, para que vean ustedes los sellos, los 7 sellos que serán desatados. Amados hermanos, la iglesia tiene que estar preparada. Viene una crisis global, económica, que azotará al mundo entero. Desde ya se está viendo, desde ya se está viviendo, hermano, que el dinero no alcanza, que usted se va al mercado a comprar y el dinero no le rinde. Todo está escrito en la palabra de Dios. Vendrá hambre, vendrá peste, vendrán terremotos. Recientemente hubo una señal aquí en Perú, pero la gente no quiere buscar a Dios. La gente está más entretenida en la vanidad, en la tecnología, que en buscar la presencia de Dios. Vivimos, iglesia, los tiempos más peligrosos, estos tiempos apocalípticos, donde el creyente tendrá una terrible persecución. Debemos nosotros ser el ejemplo y ser la luz en medio de las tinieblas, porque este mundo entero está en oscuridad. Vamos a ir concluyendo para que usted mire en el verso 24, dice: por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonren entre sí sus propios cuerpos. El homosexualismo, el lesbianismo, ese espíritu de adulterio, de homosexualismo y de lesbianismo está invadiendo los hogares. Aún vemos nosotros hoy en día en los colegios, en escuelas, en universidades, que es un espíritu que está arrasando con la juventud. Iglesia, la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios mismo los ha entregado a esa mente corrompida. ¿Por qué? Porque en el momento que el hombre le da la espalda a Dios, en el momento que el hombre no glorifica a Dios, que no se humilla a Dios, vienen las consecuencias para su familia. Por eso dice la Escritura: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepintiera. Eso dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14. Dice la Biblia: ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de a su Creador, para quienes son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. La adoración es solamente para el Dios invisible, para Hashem, para el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moshe Rabino, el Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Para Él es la adoración por medio de la tefilá, acercarnos a Él por medio de la fe, no a través de un hombre, no a través de la idolatría, como lo hacen la mayoría de religiones en el mundo entero. Amados hermanos, el microchip se está implantando ya en Suecia, en Canadá, se está implantando en algunos lugares de países europeos, también en los Estados Unidos, y la gente está confiada, la gente ignora lo que el enemigo, con su astucia satánica, está aprovechando la tecnología y la plataforma del internet para crear muchas cosas y mucho engaño. Vemos también que en los países budistas han creado ya un robot que da los sermones como si fuese un ser humano, y a través de esto la gente se inclina hacia este robot y lo adora. La Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener cuidado cuando suceden estas cosas. Es porque el verano está cerca que tenemos que mirar las señales, dice la Biblia. Iglesia amada del Señor, te invito para que tú empieces a reunirte con tus hijos en tu casa, para que empieces a hacer cultos de hogar en tu casa, para que compartas la Escritura, porque el tiempo se acaba, porque la Apocalipsis, de la cual habló el apóstol Juan, va a entrar en su inicio en este año 2022, donde viene esta crisis financiera. Recuerde que después de esta pandemia vendrá otra pandemia más fuerte y más letal, porque así está escrito en la Biblia, y todo eso traerá consigo crisis mundial,
crisis universal, financiera y económica. Pero el hombre no quiere entender y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué sube esto? ¿Por qué la inflación? ¿Por qué? Porque todo está escrito, porque tiene que cumplirse. La Biblia, la palabra de Dios. La maldad se ha multiplicado, la violencia, ahí están todas las señales. Los hijos rebeldes, hogares destruidos, mujeres que abandonan a sus hijos, que abandonan su hogar, hombres que abandonan también su familia por irse quizás buscando por allá los placeres del mundo, abandonan algo tan hermoso que ha dejado Dios, es el vínculo del hogar, de la familia. La palabra hogar lleva un símbolo, un significado que representa ese refugio, por eso que viene de la hoguera, por eso es la palabra hogar. Pero todo eso, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo escribió, Él escribió, la palabra de Dios está escrita, los mandamientos. Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. En eso sabrán realmente que son mis discípulos, porque todo está escrito. Son los mandamientos del Señor que debemos nosotros obedecer, que debemos acercarnos. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que este camino es para los sabios. La Biblia dice que este camino es para los humildes. La Biblia dice que este camino es para aquellos que quieran vivir, porque dice la Biblia que la vida vale más que cualquier otra cosa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Amados hermanos, es tiempo de que tomes a tu familia y que empieces a orar junto con tu familia y a buscar de Dios, porque se vienen tiempos difíciles. Iglesia amada del Señor, salva a tus hijos, salva a tu hogar. Y a través de estas enseñanzas y de estas transmisiones que voy a estar dando, aportando con un granito de arena, aportando con un mensaje de esperanza, con un mensaje de disciplina, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Yo no puedo predicar si mi familia es un desastre. Yo no puedo predicar si mis hijos no se sujetan. Yo no puedo predicar si en mi casa no hay disciplina. Primero es el orden en nuestro hogar. Ordena tu casa, pueblo de Dios. Ordena a tus hijos. Enséñales por medio de tu palabra que Dios, tú nos has dejado, Padre bueno, Padre eterno. Enseña a tu pueblo, Dios mío, para que busque cada día más a Dios. Voy a dar gracias en esta hora por haberme permitido compartir estos minutos de esta enseñanza y nos vemos, amados hermanos, en una próxima transmisión. Abacados, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, creador del cielo y de la tierra, Rey del universo, te doy gracias en esta hora y bendice, Padre, a cada familia, a cada hermano, donde quiera que estén, en el nombre de Dios amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Abacados, de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Bendiciones.